En este sexto vídeo, referente al capítulo número 4 sobre la cubicación del árbol, vamos a desarrollar los siguientes temas. Vamos a ver el concepto de cociente de forma o coeficiente de crecimiento, el concepto de coeficiente mórfico, el concepto de altura mórfica o altura reducida. Vamos a ver también cómo se determina el coeficiente mórfico y la altura reducida a través de la altura de Pressler y vamos a ver también el concepto de coeficiente de Sverteff. Durante mucho tiempo se ha manejado en España el concepto de coeficiente mórfico, denominándolo como F, para la cubicación de árboles. En la actualidad este concepto ha quedado en desuso, pero sigue siendo de interés conocer sus fundamentos y procedimientos de manejo, ya que se mantiene como criterio de cubicación en muchos de los planes de ordenación de montes arbolados vigentes. Vamos a describir el concepto de coeficiente mórfico y su derivado de altura reducida o altura mórfica, y también vamos a hacer referencia a otra serie de coeficientes de una u otra manera ligados con la forma del árbol. En primer lugar, vamos a hablar del cociente de forma o coeficiente de decrecimiento. El concepto de cociente de forma, que también se le puede llamar coeficiente de decrecimiento, expresa la razón entre diámetros a dos niveles distintos del tronco del árbol, siendo siempre la referencia el diámetro que se encuentra a menor altura. Está definido para árboles de tronco entero, aunque en ocasiones se utilizan en la práctica estos conceptos, aunque los troncos no acaben, por así decirlo, en punta. Se utilizan para el estudio de la evolución de la forma del perfil de los troncos de los árboles. Los cocientes de forma o coeficientes de crecimiento más utilizados son el denominado cociente de forma normal, Q sub n, y el cociente de forma base o coeficiente de decrecimiento base. El cociente de forma normal viene definido por la razón entre el diámetro a mitad de la altura del árbol y el diámetro normal. Nos refleja en términos relativos la disminución de la magnitud del diámetro normal al llegar a la mitad de la altura del tronco. El cociente de forma base es el cociente de forma más utilizado. Viene definido por la razón entre el diámetro a mitad de la altura del árbol y el diámetro en la base. Nos refleja en términos relativos la disminución de la magnitud del diámetro en la base al llegar a la mitad de la altura del tronco. Es una buena herramienta para asimilar la forma de los troncos de los árboles a los tipos dendrométricos de referencia. Basándonos en este coeficiente de crecimiento base o cociente de forma base, disponemos, como hemos dicho, de una buena herramienta para asimilar de una manera aproximada la forma de los troncos de los árboles a los tipos dendrométricos de referencia. Si tenemos un cociente de forma Q sub b mayor o igual de 0,85, el tronco de ese árbol lo podemos asimilar al tipo dendrométrico cilindro. Si el valor del cociente base de forma está comprendido entre 0,85 y 170, lo podríamos asimilar a paraboloide. Si está comprendido este valor entre 0,70 y 0,50 al tipo dendrométrico cono, y si el cociente base de forma es inferior a 0,5, lo podríamos asimilar al tipo dendrométrico neiloide. Existen dos definiciones de coeficiente mórfico relacionada con el tronco de los árboles. La primera definición sería el coeficiente mórfico de Hogenatt, se suele representar por lambda sub 0,9, y este tipo de coeficiente mórfico tiene la ventaja de que árboles de la misma forma pero de distinto tamaño tienen siempre el mismo coeficiente mórfico, y el inconveniente de que el diámetro de referencia que se utiliza en su determinación es diferente en cada caso y complejo de determinar. Este tipo de coeficiente en la práctica no ha sido utilizado habitualmente en la cubicación de los árboles en España. Otra definición de coeficiente mórfico, que ha sido la más habitualmente utilizada en nuestro país, es el coeficiente mórfico propiamente dicho, representado por la letra F minúscula, y este tipo de coeficiente mórfico tiene el inconveniente de que árboles de la misma forma pero de distinto tamaño tienen distinto coeficiente mórfico, y la ventaja de que el diámetro de referencia que se utiliza en su determinación va a ser siempre el diámetro normal. Vamos a hablar en primer lugar del coeficiente mórfico de Hogenatt. El coeficiente mórfico de Hogenatt viene definido por el cociente entre el volumen del tronco del árbol y el de un cilindro que tiene por diámetro el que se encuentra a una altura equivalente a la décima parte de la altura total del árbol medida desde su base, y que tiene por altura su altura total. Este tipo de coeficiente mórfico tiene la ventaja de que árboles de la misma forma pero de distinto tamaño tienen siempre el mismo coeficiente mórfico, y el inconveniente de que el diámetro de referencia del cilindro, que iría en el denominador para definirlo, es diferente en cada caso y complejo de determinar. Para cada árbol tendríamos que ver su altura total, ver qué supone de esa altura total el 10%, y a ese 10%
de la dimensión de su altura total, medir el diámetro desde la base. Lo esencial de cualquier coeficiente mórfico es conocerlo. Una vez conocido el coeficiente mórfico, en este caso que estamos hablando del de Hogenat, una vez que tenemos el coeficiente mórfico, su volumen lo obtendríamos multiplicando el coeficiente mórfico por el cilindro de altura, la altura total del árbol, y del diámetro, el que hemos señalado, que está a una décima parte de la base de la altura del árbol. El coeficiente mórfico propiamente dicho, F, ha sido el habitualmente utilizado en la ubicación de árboles, y aunque está definido pensando en árboles de tronco entero, ha sido también utilizado aunque el tronco no fuera entero, no acabará en punta, por así decirlo. Se define como la razón entre el volumen del árbol y el de un cilindro que tiene por diámetro el diámetro normal y por la altura del tronco. Este tipo de coeficiente tiene una peculiaridad que condiciona su utilización. La peculiaridad es la siguiente: dos troncos no cilíndricos iguales, es decir, de la misma forma, pero distinto tamaño, tienen distinto coeficiente mórfico, siendo mayor el del tronco de menor tamaño. Esto es debido al diferente peso que tiene la altura normal, que siempre se encuentra a unos 30 metros desde la base, en árboles de distinto tamaño. No es lo mismo el peso de unos 30 metros en un árbol de 2 que el peso de 1,30 metros en un árbol de 20 metros. Entonces, por esto se da la circunstancia de que siempre, aunque los árboles son de la misma forma, tienen coeficientes mórficos distintos, y siempre el coeficiente mórfico del árbol de menor tamaño es mayor que el coeficiente mórfico del árbol de mayor tamaño. Esto se puede demostrar sencillamente. Vemos que en dos troncos enteros de distinto tamaño, pero de igual forma, cualquier punto del tronco más grande será la imagen de un punto del tronco más pequeño, consecuencia de una transformación homotética de centro O y razón K. Recordamos que la homotecia es una transformación geométrica tal que a un punto A le corresponde otro A', ambos alineados con un punto fijo O llamado centro de homotecia, y que están relacionados entre sí por lo que denominamos razón de homotecia. El tronco 2 de mayor tamaño será la imagen del tronco 1 de menor tamaño, y de igual forma, consecuencia de una transformación homotética de centro O y de razón K. Vamos a ver que se cumple esa premisa que hemos dicho, de que los coeficientes mórficos de dos árboles iguales pero de distinto tamaño son diferentes, aunque los árboles sean iguales, y es menor el coeficiente mórfico del árbol más grande. Tendremos como F2 se halla con la referencia de la sección normal, Sn2 a 1,30 metros, y al ser esta de mayor valor que la Sn'2, tendremos que se cumplirá la peculiaridad que queríamos demostrar, que F1 es distinto a F2 y que F1 es mayor que F2. Vamos a ver cómo se lleva a cabo la ubicación de árboles mediante el coeficiente mórfico. Nos vamos a centrar en el coeficiente mórfico F, que ha sido el habitualmente utilizado en nuestro país, y que, como sabemos, tiene por definición que el volumen del árbol dividido por la sección normal del árbol por la altura total del árbol, que sería el volumen de un cilindro de diámetro en diámetro normal y altura la altura total del árbol. Lo interesante del coeficiente mórfico de los árboles de una zona es conocerlo, pues así únicamente midiendo el diámetro normal y la altura total del árbol tendremos su volumen. Multiplicando el cilindro resultante correspondiente al diámetro normal y a la altura total del árbol, que sería pi cuartos por el diámetro normal al cuadrado por la altura del árbol, multiplicando esto por el coeficiente mórfico, tendríamos directamente el volumen del árbol. Para hallar coeficientes mórficos para los árboles de una zona concreta, se toma una muestra de árboles de dicha área, de árboles de tamaño parecido, procurando que sean representativos de las características medias de los árboles de ese tamaño en esa zona. A los árboles seleccionados se les mide el diámetro normal, la altura y se les cubica. Con estos datos podemos obtener para cada árbol su coeficiente mórfico, y con el total de los n árboles que hayamos muestreado, los de los distintos f sub i que hayamos obtenido de la muestra, obtendremos un valor promedio que es el que consideramos como el coeficiente mórfico de referencia f para ubicar los árboles de ese tamaño en ese área. Este proceso se describirá con más detalle cuando se desarrolle el tema de inventarios pie a pie por valores modulares. Antiguamente, en los inventarios pie a pie se seleccionaban árboles tipo por cada categoría diamétrica, de 10 centímetros de amplitud. Una muestra que venía a ser entre 5 y 15 árboles tipo por cada clase diamétrica, y procedíamos como hemos indicado. Podemos ver un ejemplo de toma de datos de árboles tipo para árboles de la clase diamétrica 20-30, árboles de entre 20 y 30 centímetros. Se habían seleccionado, en este caso, 12 árboles, y de ahí se han obtenido una serie de valores modulares
uno de los cuales era el coeficiente mórfico medio. Igual con los árboles de 30 a 40, aquí también se habían seleccionado 12 árboles, de los árboles de entre 40 y 50 se habían seleccionado 9 árboles tipo, y se habían obtenido esos valores modulares, entre ellos el coeficiente mórfico, que vemos que en este caso era 0,49. Vamos viendo aquí cómo se cumple esto de que los coeficientes mórficos de los árboles más pequeños son más grandes que los coeficientes mórficos de los árboles más grandes. A nivel de las especies de pinos presentes en la península, el antiguo Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias sacó una relación de coeficientes mórficos medios para árboles de diámetro normal menor o igual de 30 centímetros y para árboles de diámetro normal mayor o igual de 30 centímetros en todo el territorio español. Y entonces, para la especie Pinus silvestris, el coeficiente mórfico medio para árboles menores de 30 centímetros es de 0,51 y el coeficiente mórfico medio para árboles de diámetro normal mayor o igual de 30 centímetros era 0,43. Asimismo, pues para el Pinus uncinata, para el Pinus nigra, para el Pinus alepensis, para el Pinus pinaster y para el Pinus pinea, vemos los distintos valores de los coeficientes mórficos. Vemos pues que estos valores siempre están muy próximos a 0,5. Por lo que nosotros, si en alguna ocasión nos vemos en la necesidad de ubicar un árbol, una manera de hacerlo es medir su diámetro normal, medir su altura total, hallar el volumen de ese cilindro y multiplicándolo por 0,5, es decir, dividiendo por 2 el valor obtenido de ese cilindro, tendremos un valor del volumen muy próximo al del árbol del cual queremos conocer su volumen. Vamos a aplicar el concepto de coeficiente mórfico a un caso concreto. Por ejemplo, si pretendemos ubicar un árbol en pie de 40 centímetros de diámetro normal y 19 metros de altura y cuyo coeficiente mórfico F, según los servicios forestales de la zona, es 0,45, su volumen será pues, el coeficiente mórfico por su sección normal por su altura total. Si queremos saber el volumen en decímetros cúbicos, que es como normalmente se presentan los valores del volumen de un árbol individual, pues tendríamos el coeficiente mórfico es 0,45 multiplicado por pi cuartos por el diámetro normal, que hemos visto que son 40 centímetros, pues en decímetros será 4, por 4 al cuadrado, y la altura total del árbol, que hemos visto que son 19 metros de altura, puesto en decímetros será 190, y entonces haciendo la operación pertinente tenemos que el volumen de ese árbol, de esas dimensiones, es de 1074,4 decímetros cúbicos, es decir, algo más de un metro cúbico. Vamos a ver ahora el concepto de altura reducida y altura mórfica, que es un concepto muy interesante relacionado con el coeficiente mórfico. El concepto de altura mórfica o altura reducida, que se puede llamar de las dos maneras, mejora el concepto de coeficiente mórfico, ya que permite que la ubicación del árbol dependa exclusivamente de su diámetro normal una vez conocida su altura reducida y no tenemos necesidad de medir la altura total del mismo. Se entiende por altura reducida del tronco de un árbol la de un cilindro cuyo volumen es el del tronco y cuya sección es la sección normal. Es por así decirlo como si metiéramos en un cilindro de diámetro, el diámetro normal, el volumen total del tronco del árbol. La altura de ese cilindro es la que sería la altura reducida. Tenemos entonces que si multiplicamos la sección normal, es decir, la sección en función del diámetro normal por la altura reducida, tendremos el volumen del árbol. Como la sección normal sabemos que es pi cuartos por el diámetro normal al cuadrado, pues pi cuartos por el diámetro normal al cuadrado por la altura reducida nos dará el volumen del árbol. Como vemos, este concepto de altura mórfica es muy interesante para la aplicación del árbol, pues si de un árbol conocemos su altura reducida, con solo medir su diámetro normal podemos determinar su volumen. También ocurre que la altura mórfica está íntimamente ligada con el coeficiente mórfico. Tenemos que el volumen del árbol, hemos visto que es la sección normal por la altura reducida, es decir, pi cuartos por el diámetro normal al cuadrado por la altura reducida. Y por otro lado sabemos que el coeficiente mórfico es el cociente entre el volumen del árbol y su sección normal multiplicado por su altura. O sea, si ponemos el volumen del árbol en función de la altura reducida, ese será la sección normal por la altura reducida. De aquí obtenemos que el coeficiente mórfico está íntimamente ligado con la altura reducida, ya que la altura reducida será igual al coeficiente mórfico multiplicado por la altura total del árbol. La altura total de un árbol se supone siempre de tronco entero. Para el caso que hemos visto, de un árbol en pie de 40 centímetros de diámetro normal y 19 metros de altura y que su coeficiente mórfico era 0,45, si lo ubicamos a través de la altura reducida, tendremos que la altura reducida de ese árbol será el coeficiente mórfico por la altura total del árbol, es decir, 8,55 metros. Si la altura era 19 metros, multiplicamos por 0,45 y obtendremos 8,55 metros como altura reducida de ese árbol.
Entonces, una vez que conozco su altura reducida, el volumen será sencillamente la sección normal por la altura reducida. La sección normal son pi cuarto por el diámetro normal al cuadrado. El diámetro normal son 40 centímetros, puesto en decímetros, 4. Entonces tenemos pi cuarto por 4 al cuadrado. Y por la altura reducida, que hemos visto que son 8,55 metros, puesto en decímetros será 85,5. Hacemos la operación pertinente y tenemos que el volumen de ese árbol obtenido a través de la altura reducida será 1074,4 decímetros cúbicos. Exactamente igual que en el caso anterior, pero si disponemos de alturas reducidas o alturas mórficas de los árboles de una determinada masa, únicamente necesitamos medir los diámetros normales de estos árboles para estimar su volumen. Hay una aplicación de la fórmula de Preller de cubicación de árboles en pie para determinación de coeficientes mórficos y alturas reducidas que resulta interesantísima. Nos da la posibilidad de determinar el coeficiente mórfico y la altura reducida de una manera sencilla, sin necesidad de cubicar el árbol. Partimos de la fórmula de Preller que se aplica para la cubicación de árboles en pie, que es 2/3 de la sección normal por la altura del punto directriz. Es decir, 2/3 de pi cuarto por el diámetro normal al cuadrado por la altura del punto directriz. El coeficiente mórfico sabemos que es el volumen del árbol dividido por la sección normal y por su altura. Si nosotros como volumen de árbol ponemos el obtenido mediante la fórmula de Preller, que se aplica a la cubicación de árboles en pie, que es 2/3 de la sección normal por la altura de Preller, tendremos que el coeficiente mórfico será 2/3 de la altura del punto directriz dividido por la altura total. O sea que sin necesidad de cubicar árboles, podemos obtener a través de este procedimiento una estimación del coeficiente mórfico de un árbol determinado. Sería 2/3 de la altura de su punto directriz, aquel punto en el cual el diámetro normal se reduce a la mitad, dividido por la altura total del árbol. También podemos estimar la altura reducida sin necesidad de cubicar el árbol a través de la altura del punto directriz, que es todavía más útil. Tendríamos que el volumen de un árbol sabemos que es la sección normal por la altura reducida, según la definición que hemos hecho anteriormente de altura reducida. Por otro lado, según la fórmula de Preller, el volumen de un árbol sería 2/3 de la sección normal por la altura de Preller. Son dos maneras de hallar el volumen de un árbol. Bien, pues si igualamos estas dos expresiones de obtener el volumen del árbol, obtendremos que la altura reducida será 2/3 de la altura de Preller. De esta manera tan sencilla podemos obtener la altura reducida que ya hemos visto que es un parámetro interesantísimo para la cubicación de árboles. Vamos a hacer una referencia también a lo que es el coeficiente de Sveltez. El coeficiente de Sveltez, también llamado factor de estabilidad, está relacionado también con la forma de los árboles y es interesante este concepto. En árboles individuales el coeficiente de Sveltez se define como el cociente entre la altura total de un árbol y su diámetro normal. En ocasiones se utiliza este criterio a la hora de las cortas de mejora, que son las claras. Y puede ser una referencia utilizar este parámetro, el cociente de Sveltez, de tal manera que se aconseja dejar árboles dominantes y codominantes que tengan un coeficiente de Sveltez menor de 80. Lo veremos más adelante, pero extendido este concepto a la masa forestal, es un indicativo sobre la estabilidad o resistencia de dichas masas frente a la acción de fenómenos meteorológicos extraordinarios, como fuertes nevadas o vientos. Cuanto menor sea el coeficiente de Sveltez de la masa, mayor será su capacidad de resistencia frente a estos fenómenos. El coeficiente de Sveltez referido a una masa forestal sería el cociente entre la altura media de la masa y el diámetro medio de la masa.